una sombra extraña dentro de nuestra habitación o en algún camino solitario por el que transitamos. ¿Quién de nosotros no ha escuchado en alguna oportunidad voces raras, extrañas, susurros, gritos? ¿No tuviste alguna vez esa sensación de frío repentino y sin causa alguna? Queremos creer que todo eso es parte de nuestra imaginación, pero muy pocas veces logramos convencernos de ello. Porque desde el principio de los tiempos sabemos que existe el bien y también existe el mal. De chicos nos contaron historias de espíritus, de mujeres que caminaban por el cementerio o por la ruta, o alguien que se despide, historias de duendes, del familiar, de un aparecido, de la bruja. Todos tenemos o conocemos a alguien al que le ha pasado, al que le ha ocurrido alguna situación paranormal y que cada vez que nos reunimos, nos encontramos, nos juntamos, vuelve a contar esa historia. Esas historias que escuchamos desde chicos y que nos asustan aún hoy, esas historias que nos asombran, son las que vamos a compartir esta noche. Bueno, noche Mauro, que nos cuenta de manera muy muy cortita que cuando él era chico, cuando tenía aproximadamente 6 años, vivía en la zona de Alderetes y su casa tenía una galería grande hacia el fondo y un patio bastante amplio. Y cuenta que una tarde, cuando salió al fondo de su casa, vio un nenito muy bajito que subía por un árbol que tenía en el fondo de casa, una higuera de muchos años, una higuera añosa que había en el fondo de la casa. Veía a este nenito subiendo por ahí y él se le ocurrió que podía haber higos, entonces fue corriendo hasta allí y le dijo bájate de mi higuera. Y cuentan que este nenito comenzó a reírse y que a él le impresionó mucho porque lo veía que saltaba de una rama a la otra como si fuera un animal. Y en un momento le cayó encima. Cuando le cayó encima, este nenito quedó parado al lado de él sin tocarlo, pero él sentía que se asfixiaba, que no podía respirar, le costaba mucho respirar. Desde aquel día, en muchas oportunidades, veía a este duendecito correr por el fondo de la casa, y cuando se lo contaba a sus padres, ellos nunca se lo creían. En una oportunidad, estaba en el fondo con un primito de él jugando a la bolilla, y una de las bolillas se fue un poquito más lejos del lugar donde estaban jugando, y cuando fue a traerla, desde atrás dice que sintió que lo tomaron del cuello y comenzaron a ahorcarlo, y él se desvanecía prácticamente por la falta de aire, y su primito lo miraba muy asustado, porque sin acercarse. Cuando parecía que iba a desfallecer, esta aparición lo soltaba. Después él le preguntó a su primo por qué no se había acercado, y él dice que él veía a este enanito con la cara de un viejo, con un rostro maligno, un rostro demoníaco, muy distinto de lo que lo veía él, que lo veía como si fuera nada más que un nenito. Bueno, esta aparición comenzó a ser más frecuente en la casa y ya dentro de su habitación, tanto que por las noches prácticamente no lo dejaba dormir. Eran noches completas de sentir que en un momento le sacaban la colcha, le sacaban la almohada, la cama comenzaba a moverse, por momentos era asfixiado con la misma almohada. Sus padres estaban al tanto de esto y estaban un poco cansados de la situación, porque ellos pensaban que se trataba de pesadillas, porque muchas noches comenzaba a los gritos, a llamarlos, asustado, llorando, y ellos pensaban que se trataba de pesadillas, hasta que una noche, cuando él se encontraba durmiendo, sintió que le taparon la boca y la nariz, otra vez a punto de asfixiarse, que comenzó a moverse hasta que cayó de la cama y dio con la mesa de luz. Se lastimó la cabeza y fue en el momento en el que sintió que lo soltaron y comenzó a gritar.
Cuando su padre vino, que es el primero que entró en la habitación, primero vio que tenía lastimada la cabeza y además luego se dio cuenta que tenía en la cara la marca de una manito muy pequeña, pero marcada como muy roja, como si esa mano hubiera estado muy caliente. Bueno, fue en ese momento cuando le creyeron lo que él estaba relatando y lo que estaba contando, y llevaron, lo primero que hicieron es bendecir la casa y luego llevaron a un señor que curaba, y este señor cuenta que colgó cintos en todas las picaportes de las puertas de la casa y en las ventanas, ¿sí? Y que además en su habitación colgaron un rosario. Dice que desde aquella oportunidad nunca volvió a sufrir la aparición dentro de esa casa, pero que sí seguían viéndolo en aquella higuera. Incluso ya con el pasar de los días, su padre mismo fue testigo de esta aparición en la higuera de este duende, que continuó viviendo en aquel lugar o apareciendo en aquel lugar durante 8 años, hasta que ellos se mudaron de aquel lugar. Así que bueno, quería compartir esa historia con nosotros, y así muchísimas gracias, que nos escucha siempre, que le gustó mucho la reunión del teatro. Nosotros vamos a ir con algunos de los mensajes que van llegando y vamos a continuar, porque no hemos parado, de que hemos arrancado no paramos para nada, así que no se pueden quejar, ¿eh? Bueno, yo tengo acá que me mandaron y no puedo abrirlo, no puedo abrirlo, hay algún problema en la página, de una aparición que está ocurriendo en Famayá, que dice que desde el domingo pasado se multiplican las versiones sobre una aparición de un ser sobrenatural en la zona de Famayá. Todo habría comenzado cuando un remisero se encontraba subiendo una pasajera en una calle céntrica de la ciudad, momento en el que la mujer se quedó congelada, paralizada, mirando esta aparición. Y llegó hasta ahí porque no puedo abrir la noticia, ¿sí? Pero aparece en la página Tucumán Arde y tiene de título "Entidad aterroriza al sur tucumano". Así que vamos a ver si después la podemos abrir para compartirla con ustedes, ¿eh? Recién me hablaba por teléfono uno de nuestros oyentes, el amigo Juan Carlos, que le mando un saludo grande de la zona del Colmenar, y él me cuenta que, él ya perdió a su mamá, perdió a su papá hace algún tiempo, pero que siempre tiene la necesidad, las ganas de ir a verlo, de ir a visitarlos allí, pero bueno, por falta de tiempo, por esta vorágine a la que nos somete la vida a diario, ¿no? A veces uno no se hace el tiempo necesario como para ir también a recordar a los difuntos, y espera a este tipo de fechas, o el Día de la Madre, el Día del Padre, y él me cuenta que hace 2 años atrás fue en el día del cumpleaños de su padre al cementerio, que coincidía con el Día del Padre, ¿sí? Una fecha que a veces se mueve, pero coincidía con el Día del Padre. Entonces él cuenta que había mucha gente en el cementerio en ese día. Para él es una situación muy especial, creo yo que como para todos cuando uno visita a los seres queridos, ¿no? en el cementerio. Pero él elegía ir ya tarde, es decir, después de las 6 de la tarde. Generalmente en esos días se estira el horario de visita. Los cementerios generalmente están cerrando a las 6 de la tarde, lo estiran hasta las 7, un poquito más. Y él cuenta que en esa oportunidad, su padre murió hace muchos años y está en la parte donde están, los nichos, ¿no? En el cementerio del norte, que hay como una parte que está hasta descuidada, ¿no? Hay lugares que, si no fuera por el mantenimiento de los familiares, de los deudos, realmente estaría desastrosa, ¿no? Y él se quedó sentado, tomando unos mates. Había estado con su hermana un rato antes. Cuando ella se iba, le preguntó si él se iba ya también, pero prefirió quedarse un momento más y se quedó solo por allí, sentado un ratito. Y en el lugar donde él estaba, que era cercano al paredón del cementerio, de uno de los costados del cementerio, dice que no había mucha gente. Un poquito más adelante, 2 o 3 personas, pero no mucho más que eso, ¿no? Y y él cuenta que ya cercana a la hora del cierre del cementerio,
vio un hombre que venía caminando por el pasillo, por el mismo pasillo donde él estaba, que caminaba lentamente, ¿no? Un hombre de una edad avanzada. Después le llamó la atención un detalle, ¿no? El de la ropa, como muy formal, incluso este señor estaba con un sombrerito, pero pensó tal vez que por la edad de este señor, justamente, ¿no? Esta gente que, bueno, elige vestir de manera muy formal para estas fechas, pensó que podía hacer eso y no le llamó demasiado la atención, pero cuando iba pasando junto a él, lo saludó, ¿no? Buenas tardes, lo saludó él y el señor respondió el saludo y dice que se puso las manos en la cintura y respiró hondo como si estuviera cansado y bueno, y le dijo que, bueno, ¿cómo está mi hijo? Esas fueron las palabras, ¿no? El señor, bien, bien. Ya me estaba yendo, vine a visitar a mi padre, le contestó. Y le dijo, yo también me estaba yendo, pero ya camino despacito, con dificultad. Y le invitó un mate a este señor. Bueno, este señor le recibió el mate, y este es un detalle del que él se dio cuenta después, ¿no? Tenía las manos muy, muy frías cuando le recibió el mate. Conversaron 2 o 3 palabras. Le devolvió el mate, lo saludó, y cuando le devolvió el mate tal cual él se lo había cebado, es decir, este hombre no había tomado el mate, ¿no? Bueno, él preparó las cosas que había llevado, es decir, el termo, el mate, esas cositas, las puso en el bolso, se despidió de su padre, de su madre, la familia, estaba allí, y se fue. Cuando iba caminando por ese mismo pasillo, volviendo hacia la zona de la administración, para salir por el portón, por supuesto, de la avenida Juan B. Justo, él dice que caminó unos 20 metros aproximadamente, y había allí un nicho no muy alto, pero que tiene las puertas, él dice, de unos marquitos de hierro y con vidrio, y que estaban abiertas. Y cuando él iba pasando, le llamó la atención, como a cualquier otra persona, y miró hacia adentro. Tuvo la sensación, la impresión, él, de que era como uno de esos sepulcros, un nicho de esos que no son visitados desde hacía tiempo, ¿no? Por la suciedad que había dentro, así, por la cantidad de tierra, la telaraña, porque, bueno, eso se notaba a simple vista. Y él dice que cuando él miró hacia adentro, le llamó la atención hacia un rincón, algún movimiento, y cuando fijó la mirada, se dio cuenta que estaba sentado allí dentro aquel mismo hombre que había conversado un rato antes con él, y que levantó la mano en un gesto saludándolo, y que él también lo saludó, preguntándose, ¿no?, qué hacía allí dentro, qué sé yo, las preguntas que se haría uno o cualquier persona, ¿no?, si no tendría miedo de estar ahí adentro, ese tipo de cosas. Pero cuando miró en la pared de aquel pequeño sepulcro, ¿no?, ese monumento, habían 3 fotos en blanco y negro muy claras, y la foto del medio era el rostro de este señor. Y él sintió en ese momento un frío que prácticamente lo paralizó. Él me cuenta que le costaba caminar, que sentía que se alejaba como en cámara lenta de aquel lugar. Y le duró unos segundos, ¿no?, este miedo, esta sensación, este shock. Y después él mismo se decía, tal vez sea un familiar, por eso tal vez es parecido, no es el mismo hombre. Pero cuando iba llegando a la administración, pensó tal vez que sería una persona a la que no visitaban hacía tiempo. Unas cosas que se les ponen a veces a uno en la cabeza, ¿no? Y compró una flor, y antes que todo el resto de la gente terminara de salir, él fue rápidamente hasta esa tumba con un poco de miedo, y dice que estaba una de las puertitas seguía abierta y él
tiró la flor allí dentro, ¿no? Y rápidamente se dio la vuelta y se fue, porque estaba con miedo, más allá de tener la necesidad, ¿no?, de cumplir o de ese gesto, sentía miedo. Y se alejó, y cuando estaba como a unos 20 metros, un poco más tal vez, se dio la vuelta y aquel señor estaba parado en la entrada, como sacando medio cuerpo nada más, ¿no?, de aquel pequeño monumento, y le hizo un gesto bajando la cabeza como saludándolo, y se fue. Asustado, sabiendo ya que no se trataba de una persona, ¿no? Claro que conversó de esta situación luego con su esposa, con la familia, le comentó incluso a algunos amigos, los que decían justamente que podría haber sido eso, alguien a quien no visitaban, y el gesto de él fue agradecido, ¿no? Y él volvió al cementerio unos 2 meses después, volvió con su esposa y volvió con su hermana, y pasaron por allí para dejar una flor en ese sepulcro, ¿no? Y se detuvieron a ver, y él miró con más tranquilidad aquella foto, y se trataba de aquel hombre con el que él había compartido algunos segundos, ¿no? La puerta estaba cerrada, no se veía mucho para adentro, pero él puso una flor y se fue a visitar a sus familiares, ¿no? Y cuenta que cada vez que va al cementerio pasa por esa tumba y deja una flor, pero cuando va acompañado, porque él reconoce que cuando va solo siente mucho miedo, ¿no? Con la situación, con este tema del Día de las Almas, con el tema del Día de los Muertos, hay como muchas historias, como mucha gente que nos cuenta que han pasado situaciones distintas. Raúl, que es de la zona de La Ramada, pero que trabaja acá en la capital, también nos contó una historia corta, y bueno, él dice que vivió prácticamente toda su vida en La Ramada, recién ahora, digamos, hace algunos años que está trabajando acá en la capital, y que bueno, viene de lunes a sábado y recién el fin de semana vuelve allá, ¿no?, a su casa ahí en La Ramada. Él creció con su hermano, con 3 hermanas y sus padres. Bueno, que con el paso del tiempo, como nos ocurre o como ocurre a todos, perdió a su mamá, a su papá, sus hermanas se casaron, se fueron, y él quedó viviendo en aquella propiedad, ¿no? Hacía mucho tiempo que él no iba a visitar a su padre, a su madre en el cementerio. Habían pasado unos 10 años aproximadamente de la muerte de sus padres, y él en el primer tiempo nos cuenta que iba con más frecuencia, pero que a medida que iban pasando los años, iba con menor frecuencia. Y ya para ese momento, hacía bastante tiempo que no iba, ¿no? Y en un momento, unos días antes del Día de las Almas, su esposa le preguntó, le dijo que ella quería ir al cementerio a visitar a su padre, que había fallecido hace algunos años. Le preguntó si él iba a ir, y le dijo que creía que no, que quería descansar ese día. Ella le insistió que debería ir a visitar, ¿no?, a su padre, a su madre. Y le dijo algo así como que él los recordaba siempre y rezaba por ellos, ¿no?, que ellos ya no estaban allí, o que no lo consideraba estrictamente necesario, una respuesta de ese tipo, ¿no?, como sacándose el compromiso más que nada. Y él dice, el compromiso de tener que venir desde La Ramada, bueno, a la capital, donde están sus padres. Y pasó esa conversación, ¿no? La noche el día viernes, porque cayó día sábado, ¿sí? Dice que el día viernes su esposa se vino a la casa de su madre, ¿sí?,
para quedarse a dormir allí la noche del viernes, y el sábado a la mañana iban a ir tempranito, por supuesto, a visitar a sus papás, ¿no? Esta señora. Y él quedó en la casa, quedó solo. En ese momento volvió de trabajar después de las 7 u 8 de la noche, y él dice que se había sentado a tomar mate en el patio, y que comenzó a correr viento. En un momento, ya cerca de las 8:30, se fue adentro. Se fue a bañar, hizo un poco de tiempo para comer, y como a las 11 de la noche, cuando estaba sentado a la mesa, cuando estaba terminando de comer y ya por ir a su habitación, tenía la puerta del patio abierta y le pareció ver que alguien cruzó el patio. Y le pareció extraño, pero entonces se levantó, se acercó a la puerta y bueno, dice que no había nadie, ¿no? Bueno, cerró la puerta, se fue a la habitación, apagó la luz para dormir. Ya esto era cerca de la medianoche. Y dice que cuando estaba acostado, sintió que lo tomaron del pie y le dieron un tirón, pero muy fuerte. Es decir, no fue simplemente una sensación. Él dice que le sacaron el pie de la cama, ¿no? Del tirón que le dieron. Y él se asustó, por supuesto. Inmediatamente recogió la pierna y no había nadie allí dentro de la habitación. Se sentó en la cama y al momento de sentarse sintió que alguien le tiró el pelo. Y dice que en ese momento un frío le recorrió todo el cuerpo, tuvo la sensación de que, bueno, se trataba de algo paranormal, ¿no? Que lo habían espantado, dice él. Se levantó y fue y prendió la luz de la habitación. Fue a tomar un poco de agua, volvió, se acostó de nuevo con la luz prendida, todavía con miedo, nervioso por lo que le acababa de pasar, sin comprender a qué se debía, y se acostó nuevamente en la cama. Y dice que cuando estaba en la cama, estaba de costado, sintió que como que alguien pasó caminando por el pasillo y que caminaba como arrastrando los pies. Sintió un poco de miedo en ese momento también, pero no quiso llevarle demasiado el apunte, cerró los ojos para dormir y sintió que le dieron como un chirlo en la espalda, ¿no? No muy fuerte, pero lo sintió claramente. Y él sintió que había alguien más allí. Tuvo miedo y se puso boca arriba en la cama y sintió que algo cayó en la cocina, sintió un ruido en la cocina. Y se levantó para ver y de paso para cerrar la puerta que daba hacia el costado, que él no la había cerrado. Y cuando llegó a la cocina, él se dio cuenta que sobre la heladera, una heladera vieja que tenían, estaba un cuadro caído, que era un cuadro donde estaba su papá y su mamá. Cuando él levantó el cuadro para ponerlo en la posición que correspondía, recién entonces se dio cuenta de lo que había sucedido, ¿no? Tuvo la sensación de que su padre le estaba reclamando una visita, que su padre estaba allí en la casa, o había estado al menos, que era quien lo había espantado, digamos, entre comillas, ¿no? Sintió remordimiento y sintió un poco de miedo también, ¿no? Puso el cuadro en el lugar que correspondía, se fue a la cama a rezar, y él cuenta que pudo dormir tranquilamente esa noche, pero que a la mañana siguiente, muy temprano, se levantó
vino hasta la ciudad, al cementerio, y fue a visitar a su padre, a su madre. Se encontró allí con su hermana, con sus sobrinos, y estuvo un largo rato allí. Y cuando les contó la experiencia, ¿no? Cuando les contó la experiencia de lo que había sucedido al resto de la familia, él lloró de emoción por lo que le había pasado. Bueno, se quedó rezando, había llevado unas flores, se despidió de su papá, habló un poco con él, ¿no? Como todos, me imagino yo, cuando uno va al cementerio con su papá, con su mamá. Y volvió a la casa, fue a buscar a su esposa, fueron juntos a la casa. Y él dice que aquella noche, cuando ya estaba acostado, cuando ya estaba a punto de dormir junto a su esposa, sintió una presencia. No escuchó ruidos ni nada por el estilo. Pero estando en la cama, él dice que miró hacia la puerta y que vio por unos segundos la imagen de su mamá y de su papá sonriéndole. Se largó a llorar, le contó a su esposa lo que le había pasado, y aquella noche se quedó rezando por ellos, y desde entonces él dice que trata de ir durante el año las veces que puede, por supuesto, pero que en esas fechas especiales está siempre allí en el cementerio, va siempre a ver a su... Bueno, ahí estamos. Gracias a todos los amigos, a la gente que está del otro lado conectado, que están escuchando, compartiendo con nosotros el programa. Muchísimas gracias. Hemos escuchado una historia en audio. He llegado un poquito tarde. Ahí estábamos. En realidad ya estaba acá en la radio preparando algunas historias, algunos relatos que van a quedar. Ya saben que desde hace algunas semanas venimos estirando, ¿no? el tiempo del programa. Y agradezco a tantos mensajes que han llegado después de la medianoche, ¿verdad? Un saludo grande, más allá de que no podamos compartirlo, ¿no? Espero que estén muy bien ustedes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Bueno, a los saludos que van llegando, que son muchos, luego del relato vamos a compartir algunos nada más. Los que quieran escribir para mandar su WhatsApp, lo pueden hacer a este número: 155 95 17 45. Mi nombre es Javier. Escucho el programa desde hace algunos años. Realmente creo que la calidad de los relatos son muy buenos. Nos has hecho dejar la televisión para engancharnos todos los miércoles con la radio. Soy de Tafí Viejo. Esta historia que voy a contarte pasó cuando tenía entre los 21 y los 23 años aproximadamente. No recuerdo muy bien porque en ese tiempo... ahí tuve como un par de episodios paranormales, algunas situaciones. Y por esos años pasó lo que voy a compartirte. En Tafí del Valle, ahí está. Yo solía trabajar para una familia de apellido Lazarte. Bueno, esta gente, la mayoría de ellos abogados. Y yo trabajaba cuidando caballos. Ese era mi trabajo. Desde chico lo había aprendido. Tenía un tío mío que me llevaba siempre al hipódromo. Fui aprendiendo. Bueno, en fin. Entre otras tantas cosas que hacía, ¿no? En una oportunidad en el año 91, creo que fue, 90-91, vacaciones de ese año. Esta familia, este señor de apellido Lazarte que les cuento, junto a su familia, se van de vacaciones, o iban a irse de vacaciones a Mar del Plata. Y bueno, me contactan por una recomendación, y este señor me pide si podía quedarme a cuidar su casa, una casa que tenía en aquellos años allí en Tafí del Valle, porque además tenían un caballo, ¿no? Yo, por supuesto que acepté. Para mí era un buen trabajo, siempre era lo que me dedicaba, al no tener un trabajo fijo. Entonces, pues, decidía tomar estos trabajos hasta que me saliera algo, ¿no? Fue entre el 4 de enero y el 17, 18 de enero. Ellos iban a viajar el día 4. Yo fui el día anterior. Bueno,
me mostraron, ¿no?, la llave de la casa, donde tenían todo. Bueno, ahí un poquito conocer el lugar. Y bueno, estando ahí me dio todas las indicaciones y él se volvió para acá, a San Miguel, para viajar, por supuesto. Como a los, no recuerdo si 2 o 3 días de estar ahí, subió mi esposa a quedarse conmigo y allí es cuando comienza todo, ¿sí? Yo iba a estar aproximadamente 12 días cuidando aquella casa, 12 o 14 días, 2 semanas, cuando mucho. Y entonces, por supuesto que yo había arreglado ya con el dueño de la propiedad que mi esposa también iba a quedarse conmigo. La cuestión es que ella sube y comienza todo allí. Los dueños de la casa habían dejado a mi cuidado también, además de este potro que tenían, un perro collie. La primera noche, junto a mi mujer en esta casa, fue realmente muy tranquila, más allá de que escuchábamos algunos ruidos, pero pensábamos, por supuesto, ¿no?, el perro, qué sé yo. Uno cuando no conoce una casa tampoco está habituado con los sonidos de la casa, ¿no? Pero sí hubo un sonido inquietante que en un momento, y esto lo recuerdo muy bien, después de haber ido al baño, me acuesto y cuando estaba a punto de dormirme, la puerta de la habitación donde yo estaba, donde estaba con mi esposa, se cerró sola. Yo no le di demasiada importancia en ese momento. Pensé que tal vez la puerta estaba mal balanceada, qué sé yo. Uno busca siempre una explicación lógica a estas situaciones, ¿no? La cuestión es que, sin embargo, y luego de eso escuchábamos algunos sonidos y en un momento el perro que ladraba de manera insistente. Cuando yo me levanto para ver, el perro estaba dentro de la casa, por supuesto, en el comedor. Había una ventana grande, un vidriado que tendría aproximadamente 4 metros por 2, una vista muy bonita, y ladraba hacia afuera, pero yo no lograba ver nada extraño. Me volví a la cama, pero bueno, llegó el día, todo tranquilo, di de comer al potro, al animal, nos quedamos, bueno, paseando un poco. Era una casa muy grande, la verdad. Durante el día nos fuimos a dar una vuelta, muy tranquilo. Y bueno, recién para la noche, como a las 9, 10 de la noche, nos alistamos para cocinar algo y dormir. Por más que sea verano, en Tafí siempre se pone fresco y aquella noche estaba realmente muy fresca, ¿no? Estábamos ahí, entre la cocina y el comedor, que como les dije antes, tenía unos ventanales enormes, grandes, que daban hacia el patio, y desde ahí se veía parte del valle, las luces de las otras casas, incluso de día había una visión muy linda del dique. Mi mujer estaba cocinando, yo miraba un poquito de tele en el comedor, estaba el perro, andaba por ahí, no había separaciones, ¿no?, entre la cocina y el comedor, no había prácticamente, solo una mesada como un desayunador, que no tendría más de 1 metro de altura, así que podíamos vernos, ¿no?, el uno al otro, y estábamos conversando un poco, hablábamos mientras ella estaba haciendo la comida. Y en un momento, mientras yo estaba mirando la televisión, me pareció ver fuera de la casa algo, pero no veía bien, porque a pesar de que la noche era clara y todo lo demás, con las luces de la casa, el vidrio se espejaba un poco, no podía ver. Pero sí era como que alguien caminaba por ahí en el patio, como que entró caminando hasta la mitad del patio, se volvió. El vidrio estaba un poquito empañado, entonces me levanté con la mano, limpié el vidrio y de inmediato recibí una respuesta desde afuera. Una respuesta visual. Había una nenita. Imagínense, ya eran cerca de las 11 de la noche, dentro de la propiedad que yo estaba cuidando, con el frío que estaba haciendo, una nenita de unos 5 años aproximadamente, que me saludó, levantó su manito y me saludó. Yo miré
para los costados pensando que podía ser de alguna de las casas vecinas, que estarían allí sus padres, su hermano, alguien, no sé. Pero no había nadie. Y otro detalle más. Estaba con un vestidito de mangas cortas. Y estaba realmente frío. Yo le dije a mi esposa, hay una nenita afuera sola, no puede ser, me dijo ella. Sí. Le dije, mirá, y cuando ella se fue acercando, la nenita dio la espalda y comenzó a caminar hasta perderse en la oscuridad. Yo salí y el perro inmediatamente se vino detrás mío. Y ladraba en dirección a un árbol que hay justo al frente de la propiedad. Una propiedad, bueno, bastante grande, te diría, con un desnivel importante también, ¿no? Hacia el frente de la casa. El perro ladraba hacia allí, pero yo no podía ver nada. Lo que sí, aquella nenita que yo había visto no estaba, no la encontré. Caminé hasta ese árbol, lo que sería la entrada de la propiedad, y el perro se quedó detrás mío. Era como si no quisiera acercarse. Y entonces vi de nuevo a la misma nenita, pero que estaba sentada como apoyando la espalda contra el árbol y acurrucada, como escondiendo la cara entre los brazos, ¿no? Si me explico. Sentada en el piso, con las rodillas recogidas, los brazos sobre las rodillas y la cara en el medio, la cabeza en el medio, como escondiendo su rostro. Yo no entendí en ese momento, pero recuerdo que le pregunté si le pasaba algo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Le pregunté de dónde sos. ¿Sos de alguna de estas casas? ¿Querés que te acompañe a tu casa? ¿No tenés frío? No sé, fue lo que le pregunté en ese momento. Y no dijo nada. Solo se levantó en ese momento y caminó hasta otro árbol que estaba ahí nomás al lado, unos 3 metros. Aproximadamente, ¿no? Y yo cuando me acerqué preguntándole de nuevo, ¿dónde vivís? ¿Cuál es tu casa? Si te acompañe. Fue un parpadeo. Cuando bajé la mirada para ver dónde pisaba, volví a levantar la cabeza y ya no estaba. Yo, como hubiera hecho cualquiera, miré para todos lados y no estaba. No tenía lógica. Yo estaba a no más de 2 metros de donde estaba ella y desapareció. Miré del otro lado del árbol y por supuesto que no había nada. Recuerdo que en ese momento sí tuve una sensación como de un frío por el cuerpo y sentí que se trataba de algo paranormal. En ese momento recién sentí que no era una nenita de carne y hueso. Me di vuelta para irme hacia adentro. Habían unos 15 metros hasta la casa y no podría explicarles la sensación de frío intenso que me recorría la espalda, la nuca, una y otra vez, hasta que llegué a la casa. Me metí dentro y al llegar mi mujer me preguntó qué me pasaba y entonces le conté y nos quedamos pensando en aquello, ¿no? Haciendo alguna conjetura, alguna interpretación. Al rato, como a la hora aproximadamente y después de haber comido, el perro que estaba echado al costado del sillón se levantó y comenzó a llorar mirando hacia afuera por el vidrio nuevamente. Yo supe que casi con seguridad estaba ahí. Le presté atención, me fui acercando lentamente y vi nuevamente a esa misma criatura, esa misma chiquita, cruzando el patio. Y entonces la llamé a mi mujer, vení, y le dije, ahí está la nenita, vení, acércate. Ella apuró el paso y la vio. Y me dijo en ese momento, mírale los pies. Yo hasta entonces no me había asustado. Tenía una sensación extraña, pero no sentí miedo. Cuando mi esposa me dijo, mírale los pies, me di cuenta que ella prácticamente se deslizaba
y vi cómo se le movía el vestidito por el viento, pero no le veía los pies. No es que no los movía, sino que no los veíamos, como si no los tuviera. Fue una visión de unos segundos, se perdió luego en la oscuridad. Hacia el lado izquierdo de la casa era como una pequeña subida y para ahí no había otro vecino, no había otra casa. Mi esposa, muy asustada, me pidió en ese momento que cerrara la cortina y por supuesto que así lo hice. Ella estaba con mucho miedo y yo preocupado, tratando de tranquilizarla. Nos sentamos de nuevo a la mesa. Yo estaba tomando un té y vimos que la cortina se movía y de pronto se abrió un poquito, se corrió. Eran unas cortinas realmente grandes, pesadas. No había ninguna explicación para que las cortinas se movieran solas o se hubieran abierto un poco. La cortina se abrió un poco como si desde afuera ella la hubiera corrido con su mano. La cortina estaba de adentro, por supuesto. Y esta nenita parada casi pegada al vidrio. Por esa pequeña abertura de unos 30 centímetros que se había corrido la cortina, podíamos ver muy claramente su rostro. Mi esposa se asustó y dio un grito en ese momento cuando la vio. Y la cortina se cerró. Para ese momento no era aquella nenita cálida o dulce que yo había visto, como cualquier nena de 5 años, 6 años. Su cara era muy pálida. Y en esos segundos, antes de cerrarse la cortina, tenía en el rostro una sonrisa diabólica. Me apuré a cerrar toda la casa con llave, es decir, la puerta de ingreso y la que daba hacia la parte del patio. Le puse llave a las dos. Las ventanas estaban cerradas porque estaba fresco. Nos quedamos conversando un rato ahí con la tele prendida, mi mujer muy asustada. Y luego decidimos ir a acostarnos. Por supuesto con un montón de luces encendidas. Mi esposa no quería que apagara las luces, así que dejamos casi todas las luces prendidas, menos la de la pieza. Había un televisor en la pieza, entonces sí prendimos el televisor. La luz del pasillo estaba encendida, la de la sala estaba encendida, la casa prácticamente toda iluminada adentro. Yo me quedé mirando la tele hasta que mi esposa se durmió y más tarde, un poco más tarde, me dormí yo también, con la tele encendida. No sé bien cuánto tiempo habría pasado cuando de pronto sentí que algo me despertó. Cuando abro los ojos, veo una silueta frente al televisor, como tapándome el televisor, mirando hacia la cama donde estábamos nosotros. Y la tele atrás pasaba de canal en canal sin detenerse, sin parar. Por unos segundos me quedé inmóvil sin saber qué hacer, y cuando me quise incorporar, sentarme en la cama, sentí como si algo me empujara hacia atrás y no pude hacerlo. Un peso importante en el pecho. Mi mujer sintió que yo trataba de moverme y se despertó, y a ella le pasó lo mismo porque ella intentó sentarse pero no pudo. Era como si alguien le hubiera puesto también la mano en el pecho, sosteniéndola contra la cama. No pudo moverse en ese momento. Duró unos pocos segundos, es cierto, pero fue suficiente para que no podamos dormir durante toda la noche. No podría explicarte la sensación en ese momento, de esa fuerza, de ese algo contra mi pecho, como tocándome. Es una sensación horrible. La noche fue realmente muy difícil, porque escuchábamos ruidos en la casa y ese perro
que tenía, el coli que les cuento, lloró prácticamente toda la noche. Durante el día siguiente, mi mujer me insistía todo el tiempo que nos vamos, que nos vamos, que nos volvamos para acá, para Tucumán. Pero no podía, yo tenía que quedarme. Yo me había comprometido a quedarme, a cuidar la casa en la ausencia de los dueños. Así que yo le dije, no, quédate, seguramente esta noche va a estar más tranquilo, yo voy a dejar todas las luces encendidas, me voy a quedar despierto hasta que vos te duermas. Yo no quería volverme, necesitaba mucho el trabajo. Ella no estaba muy convencida, pero de cualquier manera se quedó. Y al llegar la noche, tuvimos el primer indicio de que no sería una noche tranquila. De pronto, cuando estábamos comiendo, de repente, el foco explotó y el ruido, por supuesto que nos asustó a los dos, porque no lo esperábamos. Así que se imaginarán a mi esposa, ¿no? Asustadísima, dio un grito tremendo, se levantó y se me vino encima. Miraba para todos lados desesperada. Fue como cuando explota una bomba de estruendo. Bueno, no tan fuerte el sonido, pero cuando no esperás y de pronto se te explota el foco, imagínense lo que sentimos, ¿no? La misma reacción de inmediato. Estaba toda la casa cerrada, menos la puerta hacia el frente, le puse llave nada más. El perro estaba adentro. Y nos metimos en la pieza con la tele y la luz encendida. En un momento noté que mi esposa estaba muy callada y le pregunté qué le pasaba y me dijo que estaba rezando. Se había quedado rezando y ahí la dejé. No quise interrumpirla, no le hablé. Pasó como una hora y nada, hasta que de pronto, me di cuenta que se durmió. Y otra vez la tele comenzó a pasar de canal en canal, en canal, en canal, sin detenerse. Yo intentaba hacerlo con el control remoto y todo lo demás, pero no podía. Entonces dije algo en voz alta, ¿no? Insultando. Dije un insulto en ese momento en voz alta y la tele se apagó. Mi esposa se despertó preguntándome qué pasaba porque me había escuchado. Yo traté de tranquilizarla, le dije que nada, solamente que la tele se había apagado y que no podía encenderla con el control. Me levanté para ver si podía encenderlo yo desde el televisor y en el momento en el que estaba al lado del aparato se apagó la luz de la habitación. Inmediatamente sentí que me corrió un frío por todo el cuerpo. Estaba en medio de la pieza, a oscuras, a unos pasos de la cama nada más, pero me parecía una distancia tremenda. Hasta que me dio por caminar hasta la cama, lo hice porque mi mujer estaba ahí como acurrucada, llorisqueando del miedo, sin dejar de preguntarme qué pasaba, y me metí en la cama, ¿no? Como esperando a algo, que algo más sucediera. Y otra vez el perro que comenzó a ladrar muy fuerte desde el comedor, y en el silencio de la noche, por supuesto, se escuchaba más fuerte aún. Y de pronto comenzamos a escuchar como una risa, ¿no? Como cuando un nenito, una nenita, lo que fuera, está haciendo una travesura, así como tratando de esconder la risa, así, dentro de la habitación. La escuchamos 2 o 3 veces y mi mujer me decía, está acá, está en la pieza, ya llorando del miedo. Creo que yo tenía tanto miedo como ella en ese momento, pero tenía que hacer algo. Me quise levantar para abrir la puerta de la habitación y ella no me dejó. La tele no encendía y no teníamos luz en la pieza. Yo quería abrir la puerta, el perro estaba afuera, es decir, en el comedor. De solo estar, algo me cayó en la cara. Me desesperé, tratando de quitármelo. Era ropa, ¿no? Y como si fuera, era mi camisa, pero me cayó tapándome la cara y me costó sacármela. Y otra vez escuchamos aquella risa como burlona. Y de repente la puerta se abrió sola, pero se abrió
como de un portazo, como si alguien lo hubiera empujado muy fuerte. Y el perro, llorando, se paró ahí, a la entrada de la habitación. Lloraba y miraba hacia adentro, donde estábamos nosotros. Y seguido a eso, escuchamos otra vez la risa. La cuestión es que yo le dije, quédate tranquila. Me levanté de la cama e hice que ella se levantara también, pero tenía mucho miedo de bajar de la cama. Salimos hasta el comedor. Nos quedamos ahí porque, bueno, ahí estaba todo iluminado. La cuestión es que el miedo era tanto de que pasara algo de nuevo parecido a esto, que, bueno, yo fui desenchufando todos los aparatos eléctricos, todo lo que había en la casa que pudiera producir algún cortocircuito. Guardé las cosas que estaban afuera, es decir, en el patio. Preparé todo en la casa y salimos con nuestra ropa con la intención de quedarnos en la terminal hasta que saliera el primer servicio para volvernos acá, a San Miguel. Pero antes fui al vecino, a un señor que era muy amigo del dueño de casa, y le dije que teníamos una urgencia, que teníamos que irnos. Dejamos el perro ahí, yo nunca le dije la verdad en realidad a este señor, y de ahí nos fuimos como caminando hasta la terminal, bastante lejos. Cuando estábamos como a media cuadra de la casa, alejándonos de la casa, algo hizo que me diera vuelta para mirar. Y cuando lo hice, en medio de la calle estaba aquella criaturita parada mirándonos. Es una imagen realmente tétrica. Una nenita con un vestidito, mangas cortas, descalza, cuando le podíamos ver los pies porque antes no se los había visto, parada en medio de la calle en la madrugada. Imagínense. Yo me di vuelta, no quise decirle nada a mi esposa, apuré el paso hasta llegar a la ruta que después pasa por la estación de servicio, y a medida que nos alejábamos de la casa era como que nos fuimos tranquilizando un poco más. Pero fue desesperante caminar por esa calle oscura pensando en que podía aparecerse de nuevo delante de nosotros o seguirnos. Pero logramos salir a las calles que estaban iluminadas, llegamos a la terminal, hasta que llegó el colectivo y nos volvimos. Al llegar allí hablé con la familia y tuve que mentirle, es la verdad. Le mentí que tuve una urgencia, que me volví. Bueno, y creo que ellos le pidieron al vecino que le mirara la casa. Nunca dije nada, pero muchas veces me pregunto si habría estado todo tranquilo y, bueno, en nuestra ausencia. Yo aproveché que un amigo subía unos días después y fui, pero era de día. Di una vuelta por la casa, lo llamé al dueño, le dije que estaba todo tranquilo, nunca le dije la verdadera razón por la que nos fuimos, ¿sí? Pero en esa oportunidad en la que yo había subido a mirar un poco la casa, él fue muy insistente preguntándome si estaba todo bien. ¿Estás seguro? ¿Por qué te fuiste? ¿Está todo bien? Me insistía. Y yo estoy seguro que ellos sabían que en esta casa pasaba algo. Y por eso era tan insistente preguntándome si nos había ocurrido algo, si estaba todo bien. La cuestión es que subí un par de veces como para mirar la casa y ya, con el vecino tenía las llaves, se encargó de cuidar también en la ausencia de esta familia y no volví por aquella casa. Me enteré con el tiempo de que sucedían este tipo de situaciones ahí en esa calle y en esa casa en particular, quizás en la de al lado también, no lo sé con exactitud. ¿Por qué ocurría? Nunca lo voy a saber, pero aquella situación me hizo enfrentarme con mis miedos más profundos, ¿no? Nunca había sentido tanto miedo como en esas 2 noches allí en esa casa. La noche de los guardianes en contacto.
Bueno, esta historia dice: hola Sergio, tengo una historia que contar. Estas historias que vamos a relatar ahora son las que han enviado a través de el WhatsApp. Bueno, dice: hace 2 años fui al cerro con mi novio en la moto, era de noche y al llegar arriba, por supuesto estaba absolutamente todo oscuro, pero había bastante gente. Yo estaba con la linterna del celular, alumbraba allí el lugar donde estaban, bueno, y casi jugando pasábamos en la moto iluminando a los autos que estaban parados para ver, para molestarlos a modo de broma, ¿no? Llegamos hasta la parte de atrás del Cristo y cuando llegamos hasta ahí, hasta esa parte, yo escuché un grito que me produjo un escalofrío tremendo. El grito parecía, bueno, venir de un poco más lejos de donde estábamos nosotros, pero no sé por qué extraña razón, en un momento lo sentí como si hubiera sido un susurro al oído. Y la gente que estaba allí comenzó a bajar como si ellos también hubieran escuchado aquello, ¿no? Con mi novio bajamos inmediatamente, nos fuimos en la moto. Ustedes, por supuesto, los que conocen saben que es muy oscuro. Y cuando pasamos la parte del rulo, sentí que alguien o algo subía o se acomodaba detrás mío en la moto. Yo sentí aquella presencia. Abracé muy fuerte a mi novio, lo abracé muy fuerte y empecé a rezar, a temblar, bueno, esto todo en cuestión de segundos. La cuestión es que él siguió en la moto y hizo 1 o 2 curvas y aquella sensación desapareció, pero yo sentí claramente como si algo hubiera venido con nosotros en la moto. Yo no la vi, pero la sentí. Fue una experiencia horrible, realmente, aquello que me sucedió. Esa es una de las historias corta. Otra que dice: les contaré algo que sucedió a Luis y a mi viejo. Esto ocurrió en el año 2010. Ellos trabajaban en el mercado de abasto. Como que en este lugar, en el mercado de abasto, ocurren muchas historias, ocurren muchas situaciones paranormales, ¿sí? Alguien que me pregunta ahí cómo hacemos para presenciar la noche de terror en vivo. Es una sala de teatro, sala San Miguel Arcángel, San Martín esquina Monteagudo. Tenés que ir a las 20:30 horas, abrimos la puerta, la entrada se paga ahí en la puerta y accedes a la sala. Eso es todo. Y ahí vamos a compartir relatos y videos también. El precio de la entrada, lo mismo que desde hace ya unas cuantas presentaciones. No creo que la sala nos aumente, así que seguramente van a ser 100 pesos nada más. Menos de lo que vale una gaseosa hoy, ¿sí? Así que ya saben, viernes 8 de noviembre, es decir, en 2 semanas, noche de terror en vivo, en la sala San Miguel Arcángel. En este lugar, en el mercado, se están desocupando con muchos locales. Y hay mucha gente de allí que cuenta distintas historias que ocurren en este sitio. En la zona, bueno, en la zona del mercado de abasto, por la calle Pellegrini, Luis y Mario, que era mi padre, entraban muy temprano al trabajo, como a las 4 de la mañana. Esa madrugada se encuentran en la avenida Roca y de allí emprenden, el camino hasta su trabajo. Todo estaba bien. Era invierno en aquella oportunidad y hacía bastante frío, así que decidieron en un momento bajar de su bicicleta y caminar. Dieron vuelta por calle Bernabé Arauz para seguir su camino y mi viejo contaba, cuando relataba lo sucedido, que de repente comenzaron a sentir que les chitaban. Y Luis Luis se dio vuelta. Volvieron a chitarle, se dieron vuelta, pero no veían absolutamente nada. Y siguieron como si nada hubiera sucedido. Al llegar a la Plaza Belgrano, que antes, ustedes recordarán, no tenía tanta iluminación como hoy en día, logran ver la imagen de una chica joven
que le hacía señas, los llamaba, como para que fueran donde ella estaba. Lo que les pareció raro a mi papá y a su amigo es que estaba parada cerca de aquella estatua que está en el medio de la plaza. La cuestión es que esta chica los había llamado. Era muy tarde o muy temprano, como quieran verlo, y con el frío que hacía les pareció realmente una situación extraña. Decidió acercarse Luis primero para ver si podía ayudarla, si necesitaba algo. Y cuando iba llegando a ella, que repito, estaba parada ahí cerca de la estatua que está en el medio, dice mi papá que vio a Luis que se vuelve y empieza a correr hacia él con el rostro desencajado del pánico. Y me dice a mí también que corra, y le digo, ¿por qué? Y me dice, no la mires, y lo primero que hago, por supuesto, y veo, es una mujer todo de negro, de una postura encorvada, que venía hacia nosotros. Recuerdo que tenía una voz suave en aquel momento que me decía, ayúdame, y empezamos a corrimos tanto que no queríamos ni siquiera en aquella corrida darnos vuelta para ver dónde estaba. De repente, al llegar casi hasta la Crisóstomo, por Bernabé Arao, dejamos de escucharla y dejamos de sentirla también. Lo insólito es que pasaban autos, pero nadie se percataba de la situación, o no la veían, no sé. Esta era una mujer que estaba absolutamente toda vestida de negro. Mi padre y su amigo estaban cansados por aquella corrida y por el miedo, pero tenían que volver por las bicicletas que habían dejado tirada ahí en la plaza. Aquella era su movilidad. Pero a decir verdad no se animaban a volver a buscarla por el miedo que sentían, que tenían todavía por aquella situación por la que habían atravesado. Tenían que volver por ellas. Tomaron coraje, volvieron, y al llegar otra vez a la plaza, según ellos dicen, estaba todo tranquilo. Entonces llegaron hasta donde estaban las bicicletas y antes de volver a emprender el camino hacia el laburo, ven a aquella misma mujer subir en un taxi que circulaba por Lavalle. Ellos dicen que se quedan mirándola y ven cuando a media cuadra aquel taxi se sale de la calle y choca contra la pared en la esquina del Hospital Padilla. Dice que ellos corrieron para ayudar al taxista y cuando iban llegando volvieron a ver a aquella mujer salir del auto y cruzar como si hubiera atravesado, desvaneciéndose, la pared del Hospital Padilla hacia adentro. Según mi papá dice, cuenta en ese momento se le debilitaron las piernas y sintió un miedo como nunca antes había sentido. Comenzaron a acercarse algunas pocas personas que habían o que pasaban por el lugar, alguna gente del hospital, un médico incluso, que vino a revisar a este señor, al chofer, y el hombre increíblemente estaba allí sin vida. Había sufrido un infarto. Nosotros no podíamos salir de la impresión, del asombro, de saber que aquella aparición era la responsable de aquella muerte. Aquel espíritu, esa mujer, lo que fuera, era la responsable de aquella muerte. Pasó una semana prácticamente sin poder dormir, como decía mi papá, le costaban horrores cada vez que cerraba los ojos. Le aparecía aquella imagen perturbadora de esta mujer de vestido negro y como si tuviera un turbante, se le aparecía en sus sueños. Por otro lado, Luis, su amigo, según contó, no pudo aguantar aquella situación. Le sucedía lo mismo.
Era como si los acechara y terminó yéndose a Buenos Aires. Mi papá se enteró un tiempo después que quedó tan mal que lo internaron en un neuropsiquiátrico. Se había vuelto loco. Al año cae internado en ese lugar y me pide por favor que lo cuide una tarde. Yo accedí con muchísimo miedo, no sé cómo explicarlo, por lo que me había sucedido un año atrás allí en el hospital. Conversando con otro señor que estaba también de cuidador, le conté mi historia, le conté lo sucedido. Este señor me mira asombrado y me dice que esa mujer se aparece siempre en los pasillos del hospital. Me dijo que él estaba ya hacía un mes con su mujer internada y que se la siente lamentarse allí en el hospital, pero que él nunca la vio, que en el silencio de la noche, en el hospital, se escucha su lamento. La gente cuenta que esta mujer había fallecido en el hospital, que era una chica joven en realidad que tenía 22 años y la llamaban Carmelita. Dice que falleció por un golpe producido por su padre, que era alcohólico, y que ella parecía cualquier hombre, y sobre todo si estaban borrachos. La Carmelita es muy conocida hasta el día de hoy en el Hospital Padilla. Según dicen, anda por sus pasillos y es tan linda como aterradora. Esta que comparto con ustedes fue la experiencia de mi padre y de su amigo Luis. Esta es otra historia de terror. Estás en la noche de los guardianes. Vamos a comenzar con las historias. La primera historia dice: Guardianes. No quisiera parecer uno más de aquellos que inventan algunas cosas. La realidad es que yo soy o fui muy incrédulo con respecto a lo paranormal durante mucho tiempo. Pero hace muchos años tendría una experiencia que lograría que yo vea las cosas de una manera distinta, o al menos que aceptara que hay algo más de lo que uno simplemente puede ver o de lo que cree. Hace aproximadamente unos 20 años atrás vivía en la ciudad de Deanfunes, en Córdoba. Tal vez esta historia no sea muy larga, pero de cualquier manera es el hecho por el que me tocó atravesar. Esto es inexplicable en algunos puntos. Yo me encontraba de visita en la casa de mi hermano, que es una casa que está en el centro de la ciudad, si no me equivoco, en calle Alberdi. La casa tenía una parte de altos, como una azotea o algo parecido, donde había un cuarto. Este cuarto no tenía ventanas, apenas una pequeña ventilación. Y es allí donde me disponía a dormir, cuando de pronto veo que había un gancho para colgar la ropa que estaba o que pendía de un alambre y que comenzó a moverse. Para tratar de figurarles mejor lo que sucedía, hagan de cuenta que este gancho está
clavado a la pared, y de pronto empieza a girar, como si tuviera un solo tornillo o clavo que lo sujetara, y comienza a girar como un ventilador, es decir, muy rápido. Algo totalmente inexplicable, imposible de que sucediera si alguien o algo no lo estuviera haciendo. Yo me quedé como hipnotizado mirando aquello. No encontraba una explicación lógica, no podía pasar. En un momento se detuvo y quedó oscilando de un lado al otro. Y yo me acosté. Ya, no con miedo, porque era muy escéptico con todas estas cosas, pero al menos alerta. Dejé la luz encendida y unos minutos después de que me acostara, comencé a escuchar un ruido. Para mí era muy claro, alguien caminaba por la habitación. Y entonces vi que los zapatos que yo me acababa de sacar caminaban solos por la habitación como si alguien los llevara puestos. En ese mismo instante, algo extraño pasó. Sentí mucho miedo, pero un miedo muy profundo que me dejó paralizado. Yo sentía la presencia de alguien dentro de la habitación, muy claramente. Había un pequeño cuadro dentro de la habitación que tenía unas flores pintadas, y este cuadrito se desprendió del clavo y voló para pegar en la otra pared, en la pared del frente, y quedó pegado contra la pared como si alguien lo sostuviera por unos segundos, y luego voló hacia la cama y me pegó a mí en las piernas. Para ese momento estaba muy pero muy asustado. Todo se calmó por un instante. Yo sentía un silencio muy profundo y comencé a sentir sueño. Un sueño muy pesado, algo extraño, y me dormí en cuestión de segundos, para despertarme luego, como sintiendo que alguien o algo estaba sobre mí, un peso muy, muy grande que no me permitía moverme. En ese mismo instante, siento que la puerta se abre y un sobrino mío entra a la habitación. Y yo siento que este peso, o esta persona, o lo que fuera, me suelta. Y es cuando puedo moverme. Él venía a traerme un vaso de gaseosa. Lo habían mandado su padre. Y este sobrino de unos 7 años, repito, empezó a llorar. Comenzó a llorar diciendo que una chiquita lo estaba mirando y que le quería pegar. Lo peor de todo es que él corrió hacia mí, yo lo abracé y sentí su miedo, temblaba. Y yo le decía, quédate tranquilo, no hay nadie allí, hacia donde señalaba. Y él me decía, es una nenita que tiene la cara desfigurada. En esa misma esquina había un paraguas apoyado contra la pared y comenzó a moverse. Giraba sobre la punta del paraguas como si alguien lo moviera, como si alguien lo sostuviera. Mi sobrino lloraba desesperadamente. Me decía que esta chiquita tenía la cara muy, muy fea. Yo, a ver mi sobrino, al ver que estaba llorando de una forma incontenible, y sabiendo que, o al menos
había escuchado que con los insultos se marchaban, se iban. Comencé a maldecir diciéndole que se me apareciera a mí, que dejara tranquilo al niño, que se fuera del lugar, y a decirle muchos insultos. Y ella, o él, mi sobrino, comenzó a decirme que ella estaba enojada. Y yo no le hice caso y me puse a rezar en voz alta. Recé el Padre Nuestro muchas veces, 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y al hacer esto, mi sobrino se cayó y quedó como si nada, más tranquilo, y mi hijo se fue. Yo me quedé muy asustado por aquel momento. Bajé con mi sobrino y hablé con todos en la casa. Él todavía estaba muy nervioso. Y le pregunté si ellos sabían de que en la casa ocurría algo malo, si habían apariciones o cosas de ese tipo. Y me dijeron que no, pero al día siguiente, aquella noche no volvió a pasar más nada. Pero al día siguiente me enteré de que en una casa de enfrente, en diagonal a la que nosotros estábamos, se había producido un incendio un tiempo atrás, donde habían muerto una nenita, su madre y el abuelo. La nenita más o menos se encuadraba con la descripción de mi sobrino. Yo hasta el día de la fecha tengo algunas dudas, pero no dejo de sentir escalofríos solamente de recordar aquel momento. Recuerdo que él decía que esta nenita era como de 5 años, que su cabello era rubio y que tenía la cara desfigurada, que es como la encontraron cuando la hallaron sin vida. En la casa de ellos no volvió a suceder nada más, pero en el lugar del incendio se construyeron 2 departamentos, y cuenta la gente que se ha mudado a vivir allí, que ya fueron muchos, que hasta el día de hoy continúan escuchándose gritos, lamentos, como si alguien sufriera mucho, y en oportunidades se ve cruzar a una niñita caminando por toda la casa. Sergio, soy Carlos, tengo 23 años, soy de La Ramada, y quiero contarles esta historia que me pasó a mí y a un amigo hace como unos 4 años atrás, tal vez un poco más. No es muy extenso, pero quiero compartirlo con los guardianes. En aquella oportunidad volvíamos de un cumpleaños, de una fiesta, como a las 3 de la mañana, y cuando estábamos por cruzar la ruta, vimos a un hombre que se nos acercaba muy rápidamente y nos llamaba muy asustado, desesperado, pidiendo ayuda. Nos decía que más adelante, un poco más adelante, luego de la curva, había ocurrido un accidente. Nosotros, sin saber qué hacer, reaccionamos corriendo al lado de él hacia el lugar que nos indicaba. Al parecer estaba más o menos a unos 400 metros, un poco más allá de la curva, y al terminar nosotros de hacer la curva comenzamos a ver unas luces de autos al costado de la ruta y sobre ella. Comenzamos a ver que otro vehículo se detenía, así que fuimos corriendo hacia el lugar. Y cuando nos detuvimos, nos dimos vuelta para preguntarle a este hombre qué es lo que había pasado. Ya no lo vimos al lado nuestro, ni siquiera cerca. Miramos hacia atrás en el camino y no lo encontrábamos por ningún lado, nos pareció extraño, pero nosotros seguimos corriendo hacia ese lugar. Mi primo, que tenía celular en ese momento, intentó varias veces llamar, pero se quedaba sin señal hasta que pudo dar con la emergencia para pedir una ambulancia. Cuando llegamos,
yo, un poco asustado, nos dimos con que habían chocado un auto contra una camioneta. En la camioneta iba solamente un señor, que es el que manejaba. Y en el auto iba un matrimonio. Él murió, pero ella logró salvarse porque la ambulancia llegó una media hora después, pero aún ella estaba con vida y pudieron mantenerla así. Nosotros estábamos choqueados con estas imágenes terribles, con los lamentos de esta familia, de esta gente que había chocado allí, y comenzaron a parar otros autos, otros vehículos. Y esta es la parte más fea tal vez de la historia, porque aquel hombre que nosotros habíamos visto en la ruta, que nos contó del accidente, era el hombre que estaba muerto, era el hombre que estaba sin vida en el auto. Cuando la gente de la ambulancia lo sacó, pudimos verlo claramente. Crean o no, nosotros los vimos todo aquello y creemos profundamente en estas cosas. Nuestra interpretación es que su espíritu, antes de irse, quiso salvar a su esposa, o al menos es lo que nosotros interpretamos. Recuerdo hasta el día de hoy claramente su rostro, su cara, desesperado, diciéndonos o pidiéndonos ayuda. Y luego verlo sin vida cuando lo sacaban del auto. Es una experiencia que nunca voy a olvidar y que, como dicen muchos en la radio, me hizo ver lo paranormal de otra manera. Estás en la noche de los guardianes. Esta historia, la mandó Manuel. ¿Cómo estás, guardián? Me dice, quiero mandarles un saludo enorme para todos ustedes. Soy de Fameyá. Los escucho siempre. Quiero saludar a mis amigos que son Lucas, Rubén, Luis, Marcela, Lucía, Maricel y mi novia Karina, que siempre nos juntamos los miércoles para escuchar el programa. Esto que voy a relatarte en realidad le pasó a mi papá cuando yo era muy chico. Bueno, relata Manuel que su padre viajaba por aquellos momentos mucho porque vendía productos para el campo. Y una noche venía viajando de Las Estancias, este lugar que queda en Catamarca, y él venía en un Ford Falcon viajando, que era el auto que tenía para hacer esos viajes, que tenía para vender, que siempre la mercadería iba rotando, iba alternando de acuerdo a lo que conseguía más barato. Bueno, la cuestión es que siempre viajaba, ¿no? Él tenía aquel auto que le era muy fiel y al que quería mucho. En aquella oportunidad eran como las 12 de la noche, en el mes de agosto, y para ese momento estaba haciendo mucho frío allá arriba en el cerro. Ese día particularmente venía despacio porque estaba cayendo eso que le dicen, según me cuenta mi papá, garrotillo, que es como un agua-nieve. Bueno, y el pavimento se pone muy resbaladizo allá arriba. Entonces es peligroso. Por aquellos años había tramos de la ruta que eran nada más que de tierra y otros que eran pavimentados, pero no era muy bueno. Entonces venía con mucha precaución. Cuenta que en un momento, luego de doblar en una curva muy muy cerrada, él venía muy despacio, pero al terminar de hacer esa curva, vio una mujer parada en medio de la ruta y que le hizo señas para que él se detuviera. ¿Sí? Esta mujer le hizo señas como para que él se detuviera, como para subir al auto, decirle algo. Él interpretó algo por el estilo, pero él sintió miedo, no sabe por qué. Tuvo una sensación muy fea en ese momento y siguió de largo. Quedó mirándola por el retrovisor. Dice que solo estaba parada allí al costado de este camino de la ruta y levantó las manos. Él siguió y cuando miró por el retrovisor
Le pareció muy extraño porque vio parte de su vestido y no veía sus piernas. Esto era lo extraño. De cualquier manera, continuó en el camino porque, bueno, ahí estaba bastante oscuro y no se veía muy bien. A los segundos, cuando miró hacia adelante, se paró el motor del auto. Por las características de aquel inconveniente, él pensó que era un problema eléctrico, porque se le apagaron las luces y el auto se detuvo de inmediato. Se hizo hacia uno de los costados, se bajó, recuerda que corría un viento muy muy frío, abrió el capot del auto y se puso a revisar. Tenía una pequeña linterna. Luego de unos minutos de revisar algunos cables, la batería, limpiarla un poco, fue a darle arranque y cuando estaba por subir al auto, vio a aquella mujer sentada dentro del auto. Él se quedó parado sin saber cómo reaccionar o qué hacer, porque dice que esta mujer era aparentemente normal. Él la miró y le preguntó: señora, ¿qué hace dentro del auto? Y esa mujer no respondió en absoluto nada. Simplemente se quedó allí, con la mirada extraviada, con la mirada perdida. Él le abrió la puerta desde atrás y le pidió que bajara del auto, porque presentía algo feo, algo malo. Pero ella aún así se quedó dentro del auto. Él subió y le dijo: señora, no puede quedarse en el auto, por favor. ¿Qué le pasa? ¿Quién es? Estoy con problemas en el auto. Y en ese momento esta mujer simplemente levantó la mano y la apoyó sobre el otro asiento. Y él vio que sus manos eran solamente de huesos. O al menos la mano que apoyó allí eran solamente huesos. Esta mujer se quedó dentro del auto y mi viejo se alojó un poco. Con mucho miedo comenzó a retroceder. Dice que en ese momento comenzó a escuchar que esta mujer se reía de una manera terrible, horrible. Lo invadía una sensación de mucho miedo, de mucha inseguridad. Y se alejó un poco más, pero igual le escuchaba. Él solamente tenía la linterna en la mano. Estaba con mucho miedo y con mucho frío. Como a la hora de estar retirado del auto, pasó una camioneta y él comenzó a hacerle señas con la linterna. Y esta camioneta se detuvo, con un poco de desconfianza. Se detuvo un poco más adelante, pero paró. Iban allí dos hombres. Él le contó a estos señores lo que había pasado y ellos fueron acompañándolo hasta el auto con una linterna un poco más grande. Y al llegar al auto no encontraron nada. Cuenta mi viejo que estando estos señores allí, le dio arranque al auto y arrancó de inmediato sin ningún tipo de problema. Él agradeció a estas señoras de la camioneta que se fueron, iban en sentido contrario, y él también, inmediatamente se fue. Luego de un rato de andar, dice que sintió un viento helado en la espalda y creyó que había dejado una de las ventanillas abierta. Cuando se dio vuelta para mirar, y al encender la luz de adentro del auto, vio que justo detrás de él estaba esta mujer sentada, y que el viento que sintió era la mujer que respiraba con la boca abierta, de donde salía un aire muy muy frío. Asustado y casi sin aliento, siguió manejando como pudo, y sentía la respiración de esta mujer. Cada vez no quiso darse vuelta y siguió rezando por un rato más largo. Cuando estuvo seguro de que no estaba allí, se dio vuelta para cerciorarse y dice que esta mujer ya no estaba. Cuenta que, un poco más tranquilo, continuó y que a la orilla del camino, unos 500 metros más adelante, volvió a ver a esta mujer, pero la visión fue otra. Cuando iba bajando, de pronto vio que desde el costado de la ruta, al lado de un árbol, salió esta mujer desplazándose, y dice desplazándose porque al iluminarla con las luces del auto, vio que no tenía las piernas, que su
vestido volaba en el aire y desapareció al momento en el que él llegaba hasta ese lugar. Simplemente se desvaneció. Cuenta también que después de aquello nunca más volvió a pasar de noche por aquel lugar. Pero que se reiteran, se repiten los sucesos, los hechos de personas que cruzan por aquel lugar en vehículos y que sufren esta aparición. Estás en la noche de los guardianes. Sergio dice, te escucho siempre junto a mi familia, que son mi hermano Juan, mi prima Esther, mi mamá Marta, mi papá que es Pedro, y 2 amigos que son Franco y Martín. Esto que voy a relatarte es algo que le pasó a mi papá hace mucho tiempo atrás. Cuando aún no se había casado con mi mamá, él trabajaba de tractorista en una finca que estaba o que está en Monteros. Él me cuenta que en el campo siempre se comienza a trabajar muy, pero muy temprano, preparando la tierra para la siembra, aprovechando por supuesto la fresca del día, ¿no? Él dormía en aquella finca y se levantaba muy tempranito y comenzaba su trabajo lo más rápido posible, porque tenía la intención de cumplir, por supuesto, primero, y luego de desocuparse temprano, porque una vez que el sol comenzaba a pegar fuerte, las labores, o al menos estas labores, se suspendían y se trabajaba en otras cosas en la finca. Una mañana, cuenta que todos habían llegado, o mejor dicho, algunos de ellos, de los que trabajaban allí, habían llegado a la finca y él ya había hecho arrancar el tractor para que calentara un poco. El tractor no andaba muy bien, así que lo dejaba en una pequeña lomadita que había y desde allí lo hacía arrancar y luego lo dejaba calentando un poco. El tractor andaba mientras él tomaba un par de mates. Recuerda que en aquella oportunidad se subió al tractor que tenía enganchado el arado y empezó a trabajar. En un momento, cuando estaba cerca del alambrado que daba hacia el camino, vio a alguien caminando entre los surcos. Fue con el tractor para ver quién era, porque le pareció extraña la actitud, o al menos lo vio que caminaba de un lado al otro, se volvía, intentaba saltar el alambre y se quedaba parado luego al lado de uno de los postes. Y cuenta que cuando iba llegando o acercándose hacia el lugar donde estaba esta persona, vio que era una mujer y le dijo: señora, ¿qué hace aquí? Dice que ella estaba con un vestido oscuro, largo, y que no le respondió. Entonces le volvió a preguntar y esta mujer simplemente siguió caminando sin llevarle el apunte. Él se adelantó y volvió a preguntarle: señora, ¿le pasa algo? ¿Qué hace aquí? Dice que esta mujer simplemente se dio vuelta y encaró para cruzar delante del tractor. Él lo detuvo y cuenta mi padre que cuando pasó delante del tractor la miró, que dice que esta señora, la primera visión fue de un rostro totalmente normal, pero mientras él la miraba, el rostro se desfiguraba y se transformó en el rostro de un hombre que tenía muchas arrugas, pero algo que le sorprendió muchísimo es que dice que esta aparición sacó la lengua y que tenía muy muy larga, que se movía como una víbora. Él le dio muchísima impresión a aquella imagen. Hasta el día de hoy, cuando nos cuenta, se le eriza la piel. Fue algo realmente sorprendente, se quedó helado
Esta mujer siguió caminando y se perdió en la oscuridad. Él volvió muy asustado porque tenía una sensación muy fea en la espalda y se quedó hasta que llegaron todos los trabajadores. Él hacía poco que estaba allí. Luego de reunirse con su compañero y de comentarle lo que había pasado, muchos de ellos le contaron que habían sido testigos de apariciones en aquel campo. Uno en particular, Roberto, dice que venía caminando por la orilla del cerco y antes de entrar al campo, alguien le dijo, o mejor dicho, alguien le chitó, y él al darse vuelta vio a una mujer parada junto a la tranquera de entrada al campo, cuando segundos antes había pasado por allí y no había nadie. Entonces él la miró y se detuvo como para saludar y vio que esta aparición, esta mujer, caía al piso como si ella misma se hubiera dejado caer, y al volver a mirarla era un perro muy pero muy oscuro que lo atacaba, comenzó a atacarlo constantemente. Él quería defenderse pero no tenía absolutamente nada. Dice que este perro lo atacaba y que en ese mismo momento llegó otro de los compañeros que al parecer era de la zona y venía en una bicicleta y venía con un machete, y entonces comenzó a correr a este perro con un machete. Dice que los dos, antes de entrar, vieron que este animal nuevamente se incorporó y tomó la forma de una mujer que comenzó a reírse de una forma aterradora y que se desplazó hasta la finca de enfrente y se perdió en unas cañas, no cañas dulces, sino unas matas, dice, de caña huecas que habían allí, y que esas cañas comenzaron a temblar de una forma increíble. Bueno, el amigo de Roberto le dijo, vamos de acá, que esto es cosa del maligno, y se alejaron del lugar. Bueno, como él, fueron muchos los trabajadores de aquella zona que por aquellos días fueron testigos de este tipo de apariciones. Esta es una historia un poco, también un poco más corta tal vez, pero que queríamos compartir con ustedes, y que nos relata que, bueno, se llama Mariela y que nos escucha siempre, aunque con un poco de miedo, porque sabe muy bien que estas cosas pasan, y a mí me pasaron, dice ella. Esto que quiero contarles, bueno, en este momento tengo 35 años y soy profesora de literatura. Y nos relata que un año se fue de vacaciones con sus alumnos de quinto año de una escuela de Lules hacia los valles. Fueron en un pequeño viaje, ya que los chicos no iban a tener excursión. Y aprovechaban entonces para hacer viajes a distintos lugares de la provincia, como parte, bueno, primero para que conocieran, y segundo, se les daban trabajos a partir de aquellos viajes. En aquella oportunidad iban hacia Tafí del Valle. Iban a averiguar de la historia de la zona, del lugar, para elaborar un informe acerca de las culturas que habían vivido allí en los valles. Habrían pasado 3 días desde que llegaron al lugar. Y cuenta que una noche, exactamente el martes, los chicos habían hecho un asado y la noche estaba tan limpia que decidieron salir a caminar. No estaban muy lejos del dique, así que comenzaron a caminar hacia allí, acercándose hacia la orilla del dique o el lago. Al llegar nos quedamos un rato en aquel lugar admirando las bellezas naturales que había, el lago, un cielo limpio, que la verdad que estaba maravilloso, aunque hacía un poco de frío. Entonces hicimos una fogata y estando allí comenzamos, bueno, algunos comenzaron a cantar, a contar algunas historias, a recordar y a vivir algunas cosas que habían compartido en toda la secundaria. Y luego de un par de horas de estar allí, decidimos volver a la casa. Cuando comenzamos a subir, porque queríamos ir caminando por la ruta,
En una piedra que estaba como a unos 20 metros, se veía a alguien sentado. Y nos pareció extraño. Cuando bajamos no había nadie allí, por supuesto. Y pensamos que tal vez sería alguien del lugar. Y continuamos el camino. Comenzamos a subir nuevamente. Al acercarnos hacia allí, esta persona simplemente había desaparecido. Yo tenía un poco de miedo, particularmente porque tenía miedo más que nada de que nos robaran o algo por el estilo. Y al llegar arriba, hacia la ruta, cuando todos estábamos allí, y yo comencé a contarlos, ¿están todos? Preguntaba y nos contábamos, nos numerábamos, todo lo demás. A forma de broma, porque por supuesto sabíamos que estaban todos. Comenzamos a caminar en dirección hacia la casa y volvimos a ver a esta persona delante de nosotros. Vimos a alguien parado a unos 30 metros delante de nosotros, más o menos. Y cuando comenzábamos a acercarnos, simplemente desaparecía, como si lo consumiera la oscuridad. Nos pasó 2 veces. La segunda vez lo vimos más cerca y volvió a desaparecer. Pero cuando pasamos por ese lugar, yo sentí que me empujaron. Fue un golpe muy fuerte. Primero pensé que sería alguno de mis alumnos, pero al darme vuelta vi que no había ninguno cerca mío. Y después le empujaron a una de las chicas que estaban al lado mío, y Lourdes. Ella se quedó parada llorando porque decía que no podía caminar. Los chicos se acercaron, al igual que yo, tratábamos de ayudarla. Estaba realmente muy nerviosa, muy asustada. Y era como si alguien la sostuviera, porque queríamos moverla y no podíamos, y ella lloraba a los gritos, desesperada. Unos segundos después, simplemente hizo un paso y volvió a caminar. Seguimos caminando, pero ya muy asustados y en silencio, prestando atención a todo lo que pasaba, Teníamos mucho miedo por ese momento. Seguimos caminando y otra vez uno de los alumnos sintió que lo empujaron, pero tan fuerte que fue a dar al piso. Luego a otro y a otro. Fueron 3 los chicos que cayeron al piso y nos golpeaban, como si nos chocara algo muy fuerte. Yo no sabía cómo reaccionar o qué hacer, entonces les pedí a todos que se juntaran y que camináramos muy pero muy juntos. Y volvimos a ver a aquel señor aparecer a unos metros esta vez delante de nosotros. Yo sentí que me tomaron del brazo y que me tironeaban como para que me soltara del grupo. Peleaba y los chicos me agarraban desde el otro brazo para que yo hiciera fuerza. Pero era que es una fuerza tremenda la que yo sentía. Comenzó a dolerme el brazo y la espalda con tanta fuerza que me tiraban. Y luego una de las chicas que llevaba un crucifijo lo tomó entre sus manos y comenzó a rezar. Y aquello simplemente pasó. Entonces todos comenzamos a rezar en voz alta, hasta que logramos salir de la ruta. Llegamos hasta la casa con mucho miedo. Nosotros constantemente nos dábamos vueltas, mirábamos a todos lados, y gracias a Dios aquella aparición no volvió a suceder. Pero cuando estuvimos en la casa, cuando llegamos a la casa, miramos, porque a mí me dolía mucho el brazo y la espalda, y yo tenía todo el brazo morado con las marcas de las manos de una persona. Y los chicos a los que los habían empujado y habían caído al piso también. Éramos en total 5 personas que teníamos los morados con las marcas de las manos de esta aparición. Nos quedamos con mucho miedo aquella noche, todos juntos rezando durante un momento. Gracias a Dios no volvió a suceder y el otro día volvimos a la provincia de Tucumán. Pero es una experiencia que tuvimos en grupo, relacionada con lo paranormal y que queríamos compartir con ustedes. Estás en la noche de los guardianes. Soy Elías y quiero compartir esta historia que me pasó hace aproximadamente 2 años en el departamento de Trancas, en Tucumán. Yo por aquel momento tendría unos 11 años y con la escuela hicimos un viaje hacia Trancas. Fuimos a visitar una pequeña escuela que hay en esa localidad y que necesitaba donaciones.
yo recuerdo que estaba en medio de montañas. Era un lugar no muy fácil de acceder. Yo estaba con 3 amigos y en un momento que teníamos libre y que estábamos disfrutando de aquel lugar, comenzamos a bajar por la ladera de una de las montañas, que no era muy pronunciada, sin que nos viera nadie. Y vimos un pequeño río muy angosto, quizás de 1 metro, un arroyo más bien. Y bueno, bajamos hasta allí, decidimos seguir en dirección contraria al río, que no fue mucho en realidad, hasta que llegamos a una parte cerca de la cancha que estaba en la escuela, y en los árboles que habían allí, vimos como jirones, como pedazos de ropa que estaban rotos, y en ese lugar, y sentimos un pequeño movimiento que provenía de aquellos árboles. Y volvió a suceder. Yo no le llevé mucha atención, pensé que podía ser algún ave o algo por el estilo. Además, yo por aquel momento ni tenía idea acerca de los fantasmas, no creía en nada de eso. Entonces decidimos continuar, y mientras caminábamos, no sé por qué, sentía la impresión de que alguien nos seguía. Yo le dije a mis amigos, pero ellos solamente se rieron, miramos hacia atrás, no había nadie, seguimos caminando. Hasta que de repente escuché un grito aterrador. Me produjo un escalofrío muy pero muy profundo. Al mirar hacia atrás, vimos a una mujer que estaba vestida de blanco, descalza, con el pelo negro suelto sobre su rostro, el cual no podíamos ver. Y recuerdo que hacía unos movimientos extraños. Uno de mis amigos comenzó a insultarla muchas veces y esta mujer comenzó a alejarse poco a poco hasta perderse entre los árboles de aquellos lugares. Nosotros, aterrados porque sentimos que se trataba de una aparición, comenzamos a correr hacia donde estaba la escuela. Y mientras corríamos, sentíamos un escalofrío tremendo y también escuchábamos aquella risa típica de la risa de las brujas. Al llegar a la escuela le comentamos a la gente de allí lo que nos había pasado. Y ellos, los lugareños, nos dijeron que era una bruja que a veces, especialmente en los días de frío, al llegar a la escuela por la mañana, aparecían a los chicos, e incluso a algunos maestros. Y dicen también que en aquella escuela, cuando llegaban muchas veces, los pizarrones aparecían escritos con extrañas marcas y las sillas todas desordenadas, y que en el camino a veces se le aparecía a los conductores, a la gente que iba hacia la escuela. Muchos de los conductores o gente del lugar dicen que esta mujer aparecía en el asiento trasero de sus vehículos cuando ellos transitaban por esos lugares, especialmente en la madrugada o en la noche. Todos la conocían como la bruja en aquel lugar, y se repiten miles de relatos con respecto a esta historia. Yo quiero contarles que alguien muy cercano me ha relatado una pequeña historia, que hace muy pocos días estaban en el fondo de la casa de un primo, y estaban discutiendo sobre quién tenía mejor celular o mejor cámara en el celular, y se estaban sacando algunas fotos, ¿no? Y en un momento fotografían hacia una pequeña ventana clausurada en una casa de al lado, donde no había nadie, y en esa foto, cuando la miran para corroborar cuál foto de las dos era mejor, en una de las fotos aparece aparece Cristian, escucho desde hace mucho tiempo el programa, y alguna vez me ocurrió una situación, o pasé por una situación muy extraña que viví cuando tenía apenas 11 años. Esto que voy a contarles sucedió aproximadamente ya por el año 81, 82, en la zona de Villa Mariano Moreno. Por aquel entonces, mi familia alquilaba una casa en esa zona. No recuerdo muy bien, pero me parece que era la calle 39, la calle en la que nosotros vivíamos. Mi papá
mi mamá y mis hermanas. Una noche recuerdo que cuando estaba en la cama, de pronto sentí como si alguien abriera y cerrara la puerta de la heladera. Yo me levanté en ese momento pensando que tal vez era mi mamá para pedirle algo para tomar. Cuando llegué a la cocina, me di cuenta que no había nadie, mi mamá no estaba allí. Y pensé entonces que tal vez lo había imaginado o que quizás ya se había acostado nuevamente. Por ese momento no le di demasiada importancia y me volví a la cama. Estando acostado nuevamente, volví a escuchar aquel ruido, el de la puerta de la heladera. Me levanté otra vez, pero esta vez me llevé la sorpresa de que al ir entrando a la cocina, vi como lentamente la puerta de la heladera se cerraba sola, pero allí no había nadie. Se imaginarán que esto me asustó mucho, así que me di vuelta, volví a la pieza y estaba allí, asustado, en la cama. Escuchaba algunos sonidos, algunos ruidos, y al parecer era el único que estaba despierto. Tomé coraje y me fui a la habitación de mi mamá para contarle lo que estaba pasando, y recuerdo que ella se despertó y me preguntó qué es lo que me sucedía. Mi mamá, por aquellos años, en ese momento, estudiaba para psicología, y cuando sucedía algo extraño en la casa, siempre le preguntaba para que ella me diera algún tipo de explicación. Recuerdo que en ese momento, después de contarle lo que había sucedido unos minutos antes, se levantó junto con mi papá y, estando en la cocina, comenzamos a sentir un aroma, un perfume como a pan recién hecho. Mi mamá me dijo entonces que ese olor en realidad era el olor de algunas velas, cuando consumidas ya se estaban apagando. Me dijo que no eran de las velas comunes, que hay velas con formas y velas aromatizadas. Me pidió entonces que volviera a la cama y ella me acompañó hasta la habitación. Estando allí, en mi pieza, comenzó a recitar un mantra que expulsa a los malos espíritus. Mientras ella decía aquel mantra, recuerdo que la puerta de un ropero empotrado que teníamos en la habitación saltó sin razón alguna y fue a dar al piso. Imagínense que esto era muy extraño. Aquellas puertas de las que les hablo eran corredizas, y mi mamá no dejaba de hablar y de recitar aquel mantra. De pronto sentimos como una brisa dentro de la habitación y luego un golpe fuerte. El golpe fue en la celosía de la ventana. Yo estaba asustado, pero calmado al menos, porque mi madre estaba allí conmigo. Ella estaba muy relajada, y luego de un silencio nos dijo que nos tranquilizáramos, que el espíritu ya se había ido. No sé, yo confiaba mucho en ella, por supuesto, era mi mamá, y más tranquilo me levanté, me senté en la cama y me percaté que en la pared, la que daba con la cabecera de mi cama, se había dibujado una especie de gota, algo como si fuera una mancha de humedad o algo parecido, pero yo podía ver allí el rostro de Jesús. Luego de mostrarle a mi madre, ella me dijo que aquella era la muestra de que Él no nos desampara y que estaba protegiendo nuestra casa. Yo era muy chico para todo ese tipo de información y de situaciones, pero estaba allí mi madre y mi padre, y me sentía contenido. Desde ese momento no volvimos a sentir nada extraño en la casa, hasta después de un año, más o menos, que nos mudamos. Y ya viviendo en otro lado, en otra casa, nos enteramos luego que en la época de la dictadura militar
Esa zona de Villa Mariano Moreno era usada como un campo de concentración, algunos lugares, ¿no? O algo por el estilo, por los militares. Y la gente del lugar decía que había como muchas manifestaciones paranormales, apariciones. Suponían que eran los espíritus de las personas que habían muerto atormentados, que habían sido asesinados allí. Según mi mamá, que siguió estudiando durante mucho tiempo para psicología, interpretaba que aquel espíritu que rondaba mi casa y que producía esos ruidos y aquellas situaciones, se trataba del alma de alguien que había sido torturado por los militares en aquellos lugares hace mucho tiempo atrás. Espero que les haya gustado mi historia, es corta, pero aún así quería compartirla con todos ustedes. Y seguramente habrá mucha gente que se queda pensando sobre la veracidad de estas historias. Y yo les digo que de la misma manera que existe el bien, existe el mal. Y tal vez esta noche, cuando te envuelva la profunda oscuridad y el silencio, sientas que no estás solo. ¿Y por qué no? Son muchos los espíritus que vagan por el mundo y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Y para aquellos que dicen, yo no creo porque nunca me pasó, yo les digo lo mismo de siempre y ustedes repetirán conmigo. No pasa hasta que te pasa.